Cuando el señor Hiram B. Otis, el ministro de Estados Unidos, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometió una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. Hasta el famoso Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo al señor Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros, mientras se vestía para cenar. Me creo en el deber de decirle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de la familia, que viven actualmente, así como el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado de la Universidad de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no tuvo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Señor, respondió el ministro, adquiriré el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuando el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearlo por los caminos como un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville, sonriendo, aunque quizás se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de 3 siglos que se le conoce, data con precisión de 1574 y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Bah, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville, amigo mío. Un fantasma no puede existir, y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente son ustedes muy naturales en Estados Unidos, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación del señor Otis. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese que únicamente de que yo lo previne. Algunas semanas después, se cerró el trato, y a fines de estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville. La señora Otis, que con el nombre de señorita Lucrecia R. Tappan de la calle Oeste 52, había sido una ilustre beldad de Nueva York. Era todavía una mujer guapísima, de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Muchas damas norteamericanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción de Europa. Pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa, bajo muchos aspectos, y hubiese podido citársela en buena lid para sostener la tesis de que lo tenemos todos en común con Estados Unidos hoy en día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio y de bastante buena figura, que se había elegido en candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas, y aun en Londres pasaba por ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de esto, era perfectamente sensato. La señora Virginia E. Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa y sobre su cabellito derrotó una vez en carreras al viejo Lord Clinton, dando 2 veces la vuelta al parque, ganándole por 1 caballo y medio. Precisamente frente a la estatua de Aquiles, la cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Cheshire, que le propuso acto continuo con el matrimonio y sus tutores tuvieron que expedirlo aquella misma noche a Elton, bañando en lágrimas. Después de Virginia, venían 2 gemelos, conocidos de ordinario con el nombre de estrellas y bandas, porque se les encontraba siempre estentándolas. Eran unos niños encantadores y con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia.
Como Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, el señor Otis telegrafió que fueran a buscarlo en coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, en que el aire estaba aromado de olor a pinos. De cuando en cuando se oía una paloma arrullándose, con su voz más dulce, o se entreveía, entre la maraña y el frufú de los helechos, la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas las espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados hervorosos, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que llegasen a la casa, ya habían caído algunas gotas. En los escalones se hallaba para recibirlos una vieja, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era la señora Umney, el ama de llaves que la señora Otis, a vivos requerimientos de ley de Canterville, accedió a conservar en su puesto. Con una profunda reverencia en la familia, cuando echaron pie a tierra, y dijo con un singular acento de los buenos tiempos antiguos: «Les doy la bienvenida a Canterville Chase». La siguieron atravesando un hermoso vestíbulo de estilo Tudor hasta la biblioteca, largo salón espacioso que terminaba en un ancho ventanal acristalado. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, se sentaron todos y se pusieron a curiosar en torno suyo, mientras la señora Umney iba de un lado para otro. De pronto, la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras dijo a la señora Umney: «Veo que han vertido algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó la señora Umney en voz baja, «en ese lugar se ha vertido sangre». «Es espantoso», exclamó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente». La vieja sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió: «Es sangre de Leonor Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Simón de Canterville, en 1565. Simón le sobrevivió 9 años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero quitarla, imposible». «Todo eso son tonterías», exclamó Washington Otis. «El detergente quita manchas marca campeón Pinkerton hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos». Y antes de que el arma de llaves aterrada pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el antarimado con una barrita de una sustancia parecida a un cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «Ya sabía yo que el campeón Pilkington la borraría», exclamó con tono triunfal, paseando una mirada circular sobre su familia, llena de admiración. Pero apenas había pronunciado esas palabras, cuando un relámpago formidable iluminó la estancia sombría, y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Umney, que se desmayó. «Qué clima más atroz», dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo cigarro. «Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar». «Querido Hiram», replicó la señora Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja, así no se volverá a desmayar». En efecto, la señora Umney no tardó en volver en sí. Sin embargo, se veía que estaba conmovida hondamente, y con voz solemne advirtió a la señora Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. «Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que podrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban, a pesar de lo cual el señor Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas». La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentaran el salario, se retiró a su habitación renqueando.
La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, se encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival, dijo Washington, pues lo he ensayado sobre toda clase de manchas. Debe ser el fantasma. En consecuencia, borró la mancha, después de frotar un poco. Al otro día, por la mañana, había reaparecido, y sin embargo, la biblioteca había permanecido cerrada la noche anterior, porque el señor Otis se había llevado la llave para arriba. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello. El señor Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático, negando la existencia de los fantasmas. La señora Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica y Washington preparó una larga carta a los señores Myers y Ponton, basada en la persistencia de las manchas de sangre, cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las 9, tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que presentan a menudo a los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron, por lo que luego he sabido por la señora Otis, fueron simplemente las habituales en la conversación de los norteamericanos cultos que pertenecen a las clases elevadas, como por ejemplo la inmensa superioridad de Miss Jenny Davenport sobre Sarah Bernhardt como actriz, la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo sarraceno, aun en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desenvolvimiento del arma universal, las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural, no se hizo ni la menor alusión indirecta a Simón de Canterville. A las 11, la familia se retiró. A las 12:30 están apagadas todas las luces. Poco después, el señor Otis se despertó con un ruido singular en el corredor. Fuera de su habitación parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió la luz y miró la hora. Era la 1 en punto. El señor Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró nada alterado. El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oía claramente el sonar de unos pasos. El señor Otis se puso las zapatillas, tomó un frasquito alargado de su tocador y abrió la puerta. Y vio enfrente a él, en el pálido claro de la luna, a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos del alma universal. 2. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre los hombros. Sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en jirones. De sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos. Mi distinguido señor, dijo el señor Otis, permítame que le ruegue vivamente que engrane esas cadenas. Le he traído para ello una botella de engrasador Tamanani Sol Levante. Dicen que una sola untura es eficacísima, y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros agoreros nativos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejársela aquí al lado de los mecedoras, y tendré un verdadero placer en proporcionarle más, si es que así lo desea. Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró de lleno de rabia el frasquito contra el suelo y encerado y huyó por el corredor, lanzando gruñidos cavernosos, despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta. Aparecieron dos siluetas infantiles vestidas de blanco, y una luminosa almohada le arrasó la cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder. Así que, utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco, y la casa recobró su tranquilidad. Llegando al cuartito secreto de la izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento, y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás, en toda su brillante carrera que duraba ya 300 años seguidos, fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, a quien provocó una crisis de terror, estando mirándose al espejo, cubierta de brillantes de encajes.
de las 4 doncellas, quienes habían enloquecido produciéndoles convulsiones histéricas, solo con hacerles visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados, del rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca, a una hora avanzada, y que desde entonces se convirtió en el mártir de toda clase de alteraciones nerviosas, de la vieja señora Tremouliac, que al despertarse a medianoche lo vio sentado en un sillón, al lado de la lumbre en forma de esqueleto, entretenido en leer el diario que redactaba ella de su siempre vida, y que de resultas de la impresión tuvo que guardar cama durante 6 meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, se reconcilió con la iglesia y rompió toda clase de relaciones con el señalado escéptico Monseñor de Voltaire. Recordó igualmente en la noche terrible en que el bribón de Lord Canterville fue hallado agonizante en su tocador, con una sota de espadas fundida en la garganta, viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había timado la suma de 10.000 libras a Carlos Foss, en casa de Grotford, y juraba que aquella carta se le hizo tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. Vio desfilar al mayordomo, que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales, y la bella Lady Stephen, condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de 5 dedos impresos en un hierro candente sobre su blanca piel, y que terminó por ahogarse en el vividero que había en el extremo de la avenida Real. Y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo, o el Rorro estrangulado, su debut en el Given, el vampiro flaco del páramo de Babley, y el furor que causó una tarde encantadora de junio, solo con jugar a los bolos con sus propios huesos, sobre el campo de hierba de Lautenis. ¿Y todo para qué? Para que unos miserables norteamericanos le ofreciesen el engrasador marca Son Levante y le tirasen almohadas en la cabeza, era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha, y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Cuando a la mañana siguiente el almuerzo reunió a la familia Otis, se discutió extensamente acerca del fantasma. El ministro de los Estados Unidos estaba, como era natural, un poco ofendido viendo que su ofrecimiento no había sido aceptado. No quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma, dijo, y reconozco que dada la larga duración de su estancia en la casa, no era nada cortés tirarle una almohada a la cabeza. Siento tener que decir que esa observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos, pero por otro lado, prosiguió el señor Otis, si se empeña sin más ni más en no hacer uso del engrasador marca Sol Levante, nos veremos precisados a quitarle las cadenas. No había manera de dormir todos con ese ruido en la puerta de las alcobas, pero, sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre sobre el parque de la biblioteca. Era realmente muy extraño, tanto más cuanto que el señor Otis cerraba la puerta con llave para la noche, igual que las ventanas. Los cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron asimismo frecuentes comentarios en la familia. Una mañana era de un rojo oscuro, casi violáceo, otras veces era vermellón, luego de un púrpura espléndido, y un día, cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la libre iglesia episcopal reformada de Norteamérica, le encontraron un hermoso verde esmeralda. Como era natural, estos cambios calidoscópicos divirtieron grandemente la riñón y se hacían apuestas todas las noches con entera tranquilidad. La única persona que no tomó parte por la broma fue la joven Virginia. Por razones ignoradas, sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció verde esmeralda. El fantasma hizo su segunda aparición el domingo por la noche. Al poco tiempo de estar todos ellos acostados, les alarmó un enorme estrépito que se escuchó en el salón. Bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte y había caído sobre las losas. Cerca de allí, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba las rodillas con una expresión de agudo dolor sobre su rostro. Los gemelos, que se habían provisto de sus ondas, le lanzaron inmediatamente 2 balines con esa seguridad de puntería que solo se adquiere a fuerza de largos y pacientes ejercicios sobre el profesor de caligrafía.
Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos mantenía el fantasma bajo la amenaza de su revólver, y conforme la etiqueta californiana lo instaba a levantar sus brazos, el fantasma se alzó bruscamente, lanzando un grito de furor salvaje, y se disipó en medio de ellos, con una niebla, apagando de paso la vela de Washington Otis, y dejándolos a todos en la mayor oscuridad. Cuando llegó a lo alto de la escalera, una vez dueño de sí, se decidió a lanzar su célebre repique de carcajadas satánicas, que en más de una ocasión le habían sido muy útiles. Contaba la gente que aquello hizo encanecer a una sola noche el peluquín de Lord Tracker, y que 3 sucesivas amas de llaves renunciaron antes de terminar el primer mes en su cargo. Por consiguiente, lanzó su carcajada más horrible, despertando paulatinamente los ecos de las antiguas bóvedas, pero apagados estos, se abrió una puerta y apareció vestida de azul claro la señora Otis. Me temo, dijo la dama, que esté usted indispuesto, y aquí le traigo un frasco de la tintura del doctor Dowell. Si se trata de una indigestión, esto le sentará bien. El fantasma la miró con ojos llameantes de furor, y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima, y al cual atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación, y se contentó con volverse un poco fosforescente. Enseguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación se sintió destrozado, presa de la agitación más violenta, la ordinariez de los gemelos, el grosero materialismo de la señora Otis, todo aquello resultaba realmente vejatorio. Pero lo que más lo humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura. Contaba con hacer impresión, aún en estos norteamericanos modernos, con hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado, ya que no por motivos razonables, al menos por deferencia, hacia su poeta nacional Longfellow, cuyas poesías delicadas y atrayentes le habían ayudado con frecuencia a matar el tiempo, mientras los Canterville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La llevé con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona. Pero cuando quiso ponérsela, quedó aplastado por el completo por el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero, y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra, despellejándose las rodillas y contusionándoles la muñeca derecha. Durante varios días estuvo malísimo, y no pudo salir de su morada, más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. No obstante, lo cual, a fuerza de cuidados, acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto, consagrando gran parte del día a pasar revista a sus trajes. Su elección recayó en un sombrero de ala levantada por un lado y caída del otro, con una pluma roja en un sudario deshilachado por las mangas y el cuello, y por último en un puñal mohoso. Al atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vetuosa casa. Realmente aquel era el tiempo que le convenía. He aquí lo que pensaba hacer. Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis, le musitaría unas frases inteligibles, quedándose en el pie de la cama, y le hundiría 3 veces seguidas el puñal en la garganta a los sones de una música apagada. Odiaba sobre todo a Washington, porque sabía perfectamente que era el quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, empleando el limpiador incomparable de Pinkerton. Después de reducir al temerario, al despreocupado joven, entra en la habitación que ocupaba el ministro de los Estados Unidos y su mujer. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis, y al mismo tiempo murmuraría con voz sorda al oído del ministro tembloroso los secretos terribles del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada. No la había insultado nunca, era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos sordos que saliesen del armario le parecían más que suficientes, y si no bastaban para despertarla, llegaría hasta tirarle de la puntita de la nariz con sus dedos rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos con el objeto de producirles la sensación de pesadilla. Luego, aprovechando que sus canas estaban muy juntas, se alzaría en el espacio libre entre ellas.
con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo, hasta que se quedaran paralizados de terror. Enseguida, tirando bruscamente en su sudario, daría la vuelta al dormitorio en 4 patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, moviendo los ojos de sus órbitas en su creación de Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida, papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar también en ese como en su otro papel de Martín el Demente o el Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes lo inquietaron las tumultuosas carcajadas de los gemelos, que se divertían evidentemente con su loca alegría de colegiales, antes de meterse en la cama, pero a las 11:15 todo quedó nuevamente en silencio, y cuando sonaron las 12 se puso en camino. La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana, el cuervo cracitaba en el hueco de un tejo centenario, y el viejo gemía vagando alrededor de la casa, como un alma en pena, pero la familia Otis dormía. Sin sospechar la suerte que le esperaba, oía con toda claridad los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos, que dominaban el ruido de la lluvia y de la tormenta. Se deslizó furtivamente a través del estuco. Una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca cruel y arrugada, y la luna escondió su rostro tras una nube, como andó un paso adelante de la gran ventaja ojival, sobre lo que estaban representadas en azul y oro sus propias armas y las de su esposa asesinada. Seguía andando siempre, deslizándose como una sombra funesta, que parecía hacer retroceder de espanto las mismas tinieblas en su camino. En un momento dado, le pareció oír que alguien lo llamaba. Se detuvo, pero era tan solo un perro que ladraba en la granja roja. Prosiguió su marcha, refunfuñando extraños juramentos del siglo XVI y blandiendo de cuando en cuando el puñal enmohecido en el aire de medianoche. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación de Washington. Allí hizo una breve parada. El viento agitaba en torno de su cabeza sus largos mechones y grises, y ceñía en pliegues grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario. Sonó entonces el cuarto en el reloj. Comprendió que había llegado el momento. Se dedicó una risotada y dio la vuelta a la esquina. Pero apenas lo hizo, retrocedió lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara lívida entre las largas manos huesosas. Frente a él había un horrible espectro, inmóvil como una estatua, un monstruoso como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era pelada y reluciente, su faz redonda, carnosa y blanca. Una risa horrorosa parecía retorcer los rasgos en una mueca eterna. Por los ojos brotaba oleadas una luz escarlata. La boca tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible, como la del mismo Simón, envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca. Sobre el pecho tenía colgado un cartel, una inscripción en caracteres extraños y antiguos. Quizá era un rótulo inflamante donde estaban escritos delitos espantosos, una terrible lista de crímenes. Tenía por último en su mano derecha una cimarrata de acero resplandeciente. Como nunca antes había visto fantasmas, naturalmente sintió un pánico terrible, y después de lanzar a toda prisa una segunda mirada sobre el monstruo atroz, regresó a su habitación, trompicando en el sudario que lo envolvía. Cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente. Una vez refugiado en su retiro, se desplomó sobre un reducido catre de tijera, tapándose la cabeza con las sábanas, pero al cabo de un momento el valor indomable de los antiguos Canterville le despertó en él. Tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese. Por consiguiente, no bien el alba plateó las colinas, volvió al sitio en que había visto por primera vez al horroroso fantasma. Pensaba que, después de todo, 2 fantasmas valían más que uno solo, y que, con ayuda de su nuevo amigo, podría contener victoriosamente con los gemelos. Pero cuando llegó al sitio y se halló en presencia de un espectáculo terrible, le sucedía algo indudablemente al espectro, porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas, la cimarrata centellante se había caído de su mano y estaba recostado sobre la pared en una actitud forzada e incómoda. Simón se precipitó hacia adelante y le cogió en sus brazos. Pero cuál no sería su terror viendo despegarse la cabeza y rodar por el suelo, mientras el cuerpo tomaba la posición supina
y notó que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso, y que yacían a sus pies una escoba, un machete de cocina y una calabaza vacía. Sin poder comprender aquella curiosa transformación, cogió con mano febril el cartel, leyendo la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles. He aquí al fantasma Otis, el único espíritu y auténtico verdadero. Desconfían de las imitaciones. Todos los demás son falsificaciones. Y la entera verdad se le apareció como un relámpago. Había sido burleado, chasqueado, engañado. La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos. Apretó las mandíbulas desdentadas y levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas, juró, según el ritual pintoresco de la antigua escuela, que cuando el gallo tocara por 2 veces el cuerno de su alegre llamada, se consumarían sangrientas hazañas, y el crimen de callado paso saldría de su retiro. No había terminado de formular este juramento terrible, cuando de una alquería lejana, de tejado ladrillo rojo, se oyó el canto de un gallo. Lanzó una larga risotada lenta y amarga y esperó. Esperó una hora y después otra, pero por alguna razón misteriosa no volvió a cantar el gallo. Por fin a eso de las 7:30, la llegada de las criadas lo obligó a abandonar su terrible guardia, y regresó a su morada con altivo paso, pensando en su juramento vano y en su vano proyecto fracasado. Una vez allí, consultó varios libros de caballería, cuya lectura le interesaba extraordinariamente, y pudo comprobar que el gallo cantó siempre 2 veces, en cuantas ocasiones se recurría a aquel juramento. Que el diablo se lleve ese animal volátil, murmuró. En otro tiempo hubiese caído sobre él con mi buena lanza, atravesándole el cuello, obligándola a cantar otra vez para mí, aunque reventara. Y dicho eso, se retiró a su confortable caja de plomo, y allí permaneció hasta la noche. Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil y cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en 5 días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parque de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era indudable que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de la vida material, y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles, la cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance. Pero por lo menos constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a aquella obligación. Verdad es que su vida fue muy criminal, pero quitado eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre las 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador Sol Levante para sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió a adoptar este último medio de protección, pero al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio de la señora Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba en cierto modo a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio libre de problemas. No dejaba nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerlo tropezar en la oscuridad. Y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Huxley, cayó cuán largo era al poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social, y formó el proyecto de visitar la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton, en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza. No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 60 años, y es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modish.
que ésta retiró su consentimiento al invento que merece al abuelo del actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castletown, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wadsworth, y Lady Bárbara murió de pena en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito en todos los sentidos. Sin embargo, era, era permitiéndome emplear en términos de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o en lenguaje más científico, del mundo superior de la naturaleza. Era, repito, una creación de las más difíciles, y necesitó sus 3 buenas horas para terminar sus preparativos. Por fin, todo estuvo listo, y el contentísimo de su disfraz, las grandes botas de montar que hacían juego con el traje eran en sí un poco holgadas para él, y no pudo encontrar más que una de las 2 pistolas del arzón, pero en general quedó satisfechísimo y en la 1:15 pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la que llamaré el dormitorio azul, por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta, a fin de hacer una entrada sensacional. La empujó con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo, oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a su habitación a todo escape, y el día siguiente tuvo que permanecer en cama con una fuerte reuma. El único consuelo tuvo que fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubieran podido ser más graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de norteamericanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo, envuelto el cuello en una gruesa bufanda por el temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso salón, seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba cubierto de jugarretas, y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer, hechas en casa de Sarrow. Iba vestido sencilla, pero decentemente, con el largo sudario salpicado de moho de cementerio. Se había atado la quijada con una tira de tela y llevaba una linterna y un azadón de sepulturero. En unas palabras, iba disfrazado de Jonas el Desterrador o el ladrón de cadáveres de Chelsea Grant. Era una de sus creaciones más notables y de las que guardaban recuerdo con más motivo los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su riña con Lord Rufford, vecino suyo. Serían próximamente las 2:15 de la madrugada, y a su juicio no se movía nadie en la casa, pero cuando se dirigía tranquilamente en dirección a la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío 2 siluetas agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas, mientras gritaban a su oído ¡Bú! Lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que lo esperaba armado con la regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que afortunadamente para él no estaba encendida, y al abrirse paso hasta sus habitaciones, por entre tubos y chimeneas, llegando a su refugio en el tremendo estado en el que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderlo, sembrando de cáscara de nuez los corredores para todas las noches con gran molestia de sus padres y criados. Pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido, sin duda, y no quería mostrarse. En vista de ello, el señor Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había empezado 3 años antes. La señora Otis organizó una extraordinaria horneada de almejas, de la que se habló toda la comarca. Los niños se dedicaron a jugar a la barra y al carte, al póker y a otras diversiones nacionales de Estados Unidos. Virginia dio paseos a caballo por las carreteras en compañía del duquesito de Cheshire, que se hallaba en Canterville, pasando sus últimas semanas de vacaciones.
Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido, hasta el punto de que el señor Otis escribió una carta a Lord Carneville para comunicárselo, y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquesito de Cheshire, cuyo tío, Lord Francis Stilson, apostó una vez con el coronel Carbury a que jugaría los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente encontraron a Lord Stilson tendido sobre el suelo del salón de juego, en un estado de parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya nunca pronunciar más palabras que estas. Doble 6. Esta historia era muy conocida en un tiempo, aunque en atención a los sentimientos de dos familias nobles, se era todo lo posible por ocultarla. Y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo tercero de las memorias de Lord Taton, sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces, el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que además está emparentado por matrimonio, pues una prima suya se casó en segundas nupcias con el señor Bulkeley, del que descienden en línea directa. Como todo el mundo sabe, los duques de Cheshire, por consiguiente, hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia, en su famoso papel de fraile vampiro o el benedictino desangrado. Era un espectáculo espantoso, que, que cuando la vieja Lady Starbury se lo vio representar, es decir, en víspera del año de 1764, empezó a lanzar chillidos agudos que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de 3 días, no sin que desheredara antes a los Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero a última hora, el terror que le inspiraban los gemelos lo retuvo en su habitación, y el duquesito durmió tranquilo en el gran lecho con su dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. Virginia y su adorador de cabello rizado dieron unos días después un paseo a caballo por los prados de Brockley, paseo en el que ella desagarró su vestido de amazona al saltar de un seto, de tal manera que, de vuelta a su casa, entró por la escalera de atrás para que no la viesen. Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de apices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella de su madre, que iba con frecuencia a trabajar esa habitación. Asomó la cabeza para encargarle que le cosiese el vestido, pero, con gran sorpresa suya, quien allí estaba era el fantasma de Canterville, en persona. Se había acomodado ante la ventana, contemplando el oro llameante de los árboles, amarillentos que revoloteaban por el aire, las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo de la gran medida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo. Realmente presentaba un aspecto tan abrumado, tan abatido, que la pequeña Virginia, en vez de ceder a su primer impulso, que fue echar a correr y encerrarse en su cuarto, se sintió llena de compasión y tomó el partido de ir a consolarlo. Tenía la muchacha un paso tan ligero y era una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló. Lo he sentido mucho por usted, dijo, pero mis hermanos regresan mañana a Eton, y entonces, si se porta usted bien, nadie lo atormentará. Es inconcebible pedirme que me porte bien, le respondió, contemplando estupefacto a la jovencita, que tenía la audacia de dirigirle la palabra. Perfectamente inconcebible. Es necesario que yo sacuda mis cadenas, que gruña por los agujeros de las cerraduras y que corretee de noche. ¿Eso es lo que usted llama portarse mal? No tengo otra razón de ser. Esa no es una razón de ser. En sus tiempos fue usted muy malo, ¿sabe? La señora Umney nos dijo el día que llegamos que usted mató a su esposa. Sí, lo reconozco, respondió incautamente el fantasma, pero era un asunto de familia y nadie tenía que meterse. Está muy mal matar a nadie, dijo Virginia, que a veces adoptaba un bonito gesto de gravedad puritana, heredado quizás de algún antepasado venido de Nueva Inglaterra. Oh, no puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta. Mi mujer era feísima. No almidonaba nunca lo bastante mis puños y no sabía nada de cocina. Mire usted, un día había yo cazado un soberbio ciervo en los bosques de Hosley,
un hermoso macho de 2 años, pues no puede usted figurarse cómo me lo sirvió. Pero en fin, dejemos eso, es asunto liquidado, y no encuentro nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre, aunque yo la matase. ¿Que lo dejaran morir de hambre? Oh, señor fantasma, don Simón quiero decir, ¿es que tiene usted hambre? Hay un sándwich en mi costurero, ¿le gustaría? No, gracias, ahora ya no como, pero de todos modos lo encuentro amabilísimo por su parte. Es usted bastante más atenta que el resto de su horrible arisca, ordinaria y ladrona familia. Basta, exclamó Virginia dando con el pie en el suelo. El arisco, el horrible y el ordinario es usted. En cuanto a lo de ladrón, bien sabe usted que me ha robado mis colores de la caja de pinturas para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Empezó usted por coger todos los mis rojos, incluso el vermellón, imposibilitándome para pintar mis puestas de sol. Después agarró usted el verde, esmeralda y el amarillo cromo, y finalmente solo me queda el añil y el blanco. Así es que ahora no puedo hacer más que claros de luna, que da grima ver, e incomodísimos además de colorear. Y no le he acusado aún estando facilidad, y a pesar de todas esas cosas son completamente ridículas. ¿Se ha visto alguna vez sangre color verde esmeralda? Vamos a ver, dijo el fantasma, con cierta dulzura. ¿Y qué iba yo a hacer? Es dificilísimo en los tiempos actuales agenciarse de sangre de verdad. Y ya que su hermano empezó con su quitamanchas incomparable, no veo por qué no iba yo a emplear los colores que usted pueda resistir. En cuanto al tono, es cuestión de gusto. Así, por ejemplo, los Canterville tienen sangre azul, la sangre más azul que existe en Inglaterra, aunque ya sé que ustedes, los norteamericanos, no hacen el menor caso de esas cosas. No sabe usted nada, y lo mejor que puede hacer es emigrar, y así se forma una idea de algo. Mi padre tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito, y aunque haya fuertes impuestos sobre los espíritus, no le pondrán dificultades en la aduana. Y una vez en Nueva York, puede usted contar con gran éxito. Conozco infinidad de personas que darían $100,000 por tener antepasados y que sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma para la familia. Creo que no me divertiría mucho en Estados Unidos. Quizá deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades, dijo burlonamente Virginia. ¿Qué curiosidades ni qué ruinas?, contestó el fantasma. Tienen ustedes su marina y sus modales. Buenas noches. Voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones. No se vaya, señorita Virginia. Se lo suplico, exclamó el fantasma. Estoy tan solo y soy tan desgraciado que no sé qué hacer. Quisiera ir a acostarme y no puedo. Pues es inconcebible. No tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz. Algunas veces es dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia, pero en cambio dormir es muy sencillo. Ya ve usted, los gemelos saben dormir admirablemente, y no son de los más listos. Hace 300 años que no duermo, dijo el anciano tristemente, haciendo que Virginia abriese mucho sus hermosos ojos azules, llenos de asombro. Hace ya 300 años que no duermo, así es que me siento cansadísimo. Virginia adoptó un grave continente, y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa. Se acercó y arrodilló al lado del fantasma contempló su rostro envejecido y arrugado. Pobrecito fantasma, porfirió a media voz, ¿y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir? Allá lejos, pasando el pinar, respondió él en voz baja y soñadora. Hay un jardincito, la hierba crece en el alta y espesa. Allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta. Allí el ruiseñor canta toda la noche, y la luna de cristal helado deja caer su mirada, y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas, y sepultó la cara entre sus manos. ¿Se refiere usted al jardín de la muerte?, murmuró. Sí, de la muerte. Debe ser hermosa descansar en la blanda tierra oscura, mientras las hierbas se balancean encima de nuestra cabeza, y escuchar el silencio, no tener ni ayer ni mañana, olvidarse del tiempo y de la vida, morar en paz. Usted puede ayudarme, usted puede abrirme de par en par las puertas de la muerte, porque el amor la acompaña a usted siempre, y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia tembló. Un estremecimiento helado recorrió todo su ser, y durante unos instantes hubo gran silencio. Le parecía vivir un sueño terrible.
Entonces el fantasma habló de nuevo con una voz que resonaba como los suspiros del viento. ¿Ha leído usted alguna vez la antigua profecía que hay sobre las vivideras de la biblioteca? Oh, muchas veces, exclamó la muchacha, levantando los ojos. La conozco muy bien. Está pintada con unas curiosas letras doradas y se lee con dificultad. No tiene más que estos 6 versos. Cuando una joven rubia logre hacer brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril de fruto y una niña deje correr su llanto, entonces toda la casa recobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterville. Pero no sé lo que significan. Significa que tiene que usted que llorar conmigo mis pecados, porque no tengo lágrimas, y que tiene usted que rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe. Y entonces, si ha sido usted siempre dulce, buena y cariñosa, el ángel de la muerte se apoderará de mí. Verá usted seres terribles en las tinieblas y voces funestas murmurarán en sus oídos, pero no podrán hacerle ningún daño, porque contra la pureza de una niña no pueden nada las potencias infernales. Virginia no contestó, y el fantasma se retorcía las manos en la evidencia de su desesperación, sin dejar de mirar la rubia cabeza inclinada de pronto. De pronto, se irguió la joven, muy pálida, con el fulgor en sus ojos. No tengo miedo, dijo con voz firme, y rogaré al ángel que se apiade de usted. Se levantó el fantasma de su asiento, lanzado en un débil grito de alegría. Cogió la blonda cabeza entre sus manos, con una gentileza que recordaba los tiempos pasados, y la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo, y sus labios se abrazaban como el fuego, pero Virginia no flaqueó. El fantasma la guió a través de la estancia sombría. Sobre un tapiz de un verde apagado estaban bordados unos pequeños cazadores. Soplaban en sus cuernos adornados de flecos, y con sus lindas manos le hacían gestos que retrocediese. Vuelve sobre tus pasos, Virginia. Vete, vete, gritaban. Pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza, y ella cerró los ojos para no verlos. Horribles animales de colas de lagarto, de ojazos saltones, parpadearon maliciosamente en las esquinas de la chimenea, mientras le decían en voz baja: ten cuidado, Virginia, ten cuidado, podríamos no volver a verte. Pero el fantasma apresuró el paso, y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo de la estancia, el viejo se detuvo, murmurando unas palabras que ella no comprendió. Volvió Virginia a abrir los ojos y vio disiparse el muro lentamente, como una neblina, y abrirse entre ella una negra caverna. Un áspero y helado viento los azotó, sintiendo la muchacha que le tiraban del vestido. Deprisa, deprisa, gritó el fantasma, o será demasiado tarde. Y en el mismo momento el muro se cerró de nuevo detrás de ellos, y el salón de tapices quedó desierto. Unos 10 minutos después sonó la campana para el té, y Virginia no bajó. La señora Otis envió a uno de los criados a buscarla. No tardó en volver, diciendo que no había podido descubrir a la señorita Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir a todas las tardes al jardín a recoger flores para la cena, la señora Otis no se inquietó en lo más mínimo. Pero sonaron las 6 y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca, mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las 6:30 volvieron los gemelos, diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por ninguna parte. Entonces se conmovieron todos extraordinariamente, y nadie sabía qué hacer, cuando el señor Otis recordó de repente que pocos días antes habían permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos. Así es que salió inmediatamente para Blackfell Hollow, acompañado de su hijo mayor y 2 de sus criados de la granja. El duquecito de Cheshire, completamente loco de inquietud, rogó con insistencia al señor Otis que lo dejase acompañarlo, mas éste se negó, temiendo algún jaleo. Pero cuando llegó al sitio en cuestión, vio que los gitanos se habían marchado. Se dieron prisa a huir, sin duda alguna, pues el fuego ardía todavía y quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los 2 hombres que registrasen los alrededores, se apresuró a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogándoles que buscasen a una joven captada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo, y después de insistir para que su mujer y sus 3 hijos se sentaran a la mesa, partió con un criado por el camino de Ascot.
Había recorrido apenas 2 millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió viendo al duquesito que llegaba en su caballito, con la cara sofocada y la cabeza descubierta. Lo siento muchísimo, señor Otis, le dijo el joven con voz entrecortada, pero me es imposible comer mientras Virginia no aparezca. Se lo ruego, no se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año último, no habría pasado esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? No puedo ni quiero irme. El ministro no pudo menos que dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado, conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por Virginia. Inclinándose sobre su caballo, le acarició los hombros bondadosamente y le dijo: Pues bien, Cecil, ya que insiste usted en venir, no me queda más remedio que admitirle en mi compañía. Pero eso sí, tengo que comprar un sombrero en Ascot. Al diablo los sombreros. Lo que quiero es a Virginia, exclamó el duquesito riendo, y acto seguido galoparon hasta la estación. Una vez allí, el señor Otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén de salida a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia, pero no averiguó nada sobre ella. No obstante, lo cual el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto, ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. Enseguida, después de comprar un sombrero para el duquesito en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, el señor Otis cabalgó hasta Bexley, pueblo situado 4 millas más allá, y que, según le dijeron, era muy frecuentado por los gitanos. Hicieron levantarse el guardia rural, pero no pudieron conseguir ningún dato de él. Así es que, después de atravesar la plaza, los dos jinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a Canterville, a eso de las 11, rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud. Se encontraron allí con Washington y los gemelos, esperándolos a la puerta con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. No se había descubierto la menor señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en el prado de Brockley, pero no estaba la joven entre ellos. Explicaron la prisa de su marcha diciendo que habían equivocado el día en que debía celebrarse la feria de Chorlton y que el temor de llegar demasiado tarde los obligó a darse prisa. Además, parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia, pues estaban agradecidísimos al señor Otis por haberles permitido acampar en su parque. 4 de ellos se quedaron atrás para tomar parte en las pesquisas. Se, se hizo vaciar el estanque de las carpas, registraron la finca en todos los sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida, al menos por aquella noche. Y fue un aire de profundo abatimiento como entraron en casa del señor Otis y los jóvenes, seguidos del criado que llevaba de las bridas al caballo y al caballito. En el salón se encontraron con el grupo de criados, llenos de terror. La pobre señora Otis estaba tumbada sobre un sofá de la biblioteca, casi loca de espanto y de ansiedad, y la vieja ama de llaves la humedecía en la frente con agua de colonia. Fue una comida tristísima. No se hablaba ni apenas, y hasta los mismos gemelos parecían despavoridos y consternados, pues querían mucho a su hermana. Cuando terminaron, el señor Otis, a pesar de los ruegos del duquesito, mandó que todo el mundo se acostase, ya que no podía hacer cosa alguna aquella noche. Al día siguiente telegrafaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición. Pero aquí que el preciso momento en que salían del comedor, sonaron las 12 en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada, cuando se oyó un crujido acompañado de un grito penetrante. Un ruido formidable tamboleó la casa. Una melodía que no tenía nada de terrenal flotó en el aire. Un lienzo de la pared se despegó bruscamente en lo alto de la escalera, y sobre el rellano, muy pálida, casi blanca, apareció Virginia, llevando en la mano un cofrecito. Inmediatamente se precipitaron todos hacia ella. La señora Otis la estrechó apasionadamente contra su corazón. El duquesito casi la ahogó con la violencia de sus besos, y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo. «¡Ah, hija mía! ¿Dónde te habías metido?», dijo el señor Otis, bastante enfadado, creyendo que se les había querido dar una broma a todos ellos. «Cecil y yo hemos registrado toda la comarca en busca tuya, y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto. No vuelvas a dar bromitas de ese género a nadie. Menos al fantasma», gritaron los gemelos continuando sus cabriolas. «Hija mía, querida, gracias a Dios que te hemos encontrado. Ya no nos volveremos a separar», murmuraba la señora Otis.
besando a la muchacha toda trémula y acariciando sus cabellos de oro que se desparramaban sobre sus hombros. Papá, dijo dulcemente Virginia, estaba con el fantasma. Ha muerto ya. Es preciso que vayan a verlo. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho y antes de morir me ha dado este cofrecito de hermosas joyas. Toda la familia la contempló muda y aterrada, pero ella tenía un aire muy solemne y muy serio. Enseguida, dando media vuelta, los precedió a través del hueco de la pared y bajaron a un corredor secreto. Washington los seguía llevando una vela encendida que cogió de la mesa. Por fin llegaron a una gran puerta de roble erizada de recios clavos. Virginia la tocó y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes y se halló en una habitación estrecha y baja, con el techo abovedado y que tenía en una ventanita, junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro con la cual estaba encadenado, se veía un largo esqueleto extendido, cuán largo era sobre las losas. Parecía estirar los dedos descarnados, como intentando llegar a un plato y a un cántaro de una forma antigua, colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua, indudablemente, pues tenía su interior tapizado de moho verde. Sobre el plato no quedaba más que un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto y uniendo sus manitas se puso a rezar en silencio, mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia cuyo secreto había de ser revelado. Miren, exclamó de pronto uno de los gemelos, que había ido a mirar por la ventanita queriendo adivinar de qué lado del edificio caía aquella habitación. Miren, el antiguo almendro que estaba seco ha florecido. Se ven admirablemente las hojas a la luz de la luna. Dios lo ha perdonado, dijo gravemente Virginia, levantándose, y un magnífico resplandor parecía iluminar su rostro. Eres un ángel, exclamó el duquesito, ciñéndose el cuello con los brazos y besándola. 4 días después de estos curiosos sucesos, a eso de las 11 de la noche, salió un fúnebre cortejo de Cartenville House. El carro iba arrastrado por 8 caballos negros, cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz, que se balanceaban. La caja de plomo iba cubierta con un rico paño de púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado del carro y de los coches marcaban los criados llevando antorchas encendidas. Toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e impresionante. Lord Canterville presidía el duelo. Había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro, y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. Después iba el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y detrás Washington y los 2 muchachos. En este último coche iba la señora Umney. Todo el mundo convino en que después de haber sido atemorizada por el fantasma por espacio de más de 50 años, tenía realmente derecho de verlo desaparecer para siempre. Cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones, del modo más patético el reverendo Augusto Dampier. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rojas. En aquel momento salió la luna detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas de plata. Y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso. A la mañana siguiente, antes que Lord Canterville partiese para la ciudad, la señora Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran soberbias, magníficas. Habría sobre todo un collar de rubíes, en una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y el conjunto representaba tal cantidad que el señor Otis sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con ellas. Señor, dijo el ministro, sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo a los objetos menudos que a las tierras, y es evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por tanto, que consienta en llevárselas a Londres, considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy me complace decirlo, siente poco interés por estas futilezas de lujo superfluo.
Es sabido igualmente por la señora Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte, dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston, siendo muchacha, que estas piedras preciosas tienen un gran valor monetario, y que si se pusieran en venta producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Canterville, reconocerá usted indudablemente que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia. Además de que todas estas tonterías y juguetes, por muy apreciados y necesitados que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas, según los severos principios, pudiera decirse, de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a asegurar que Virginia tiene gran interés en que le deje usted el cofrecito que encierra estas joyas en recuerdo de las locuras y el infortunio del antepasado. Y como ese cofrecito es muy viejo y por consiguiente deterioradísimo, quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su petición. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente para uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la Edad Media. La única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres al poco tiempo de regresar la señora Otis de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó imperturbable el discurso del digno ministro, atusándose de cuando en cuando el bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado, el señor Otis le estrechó cordialmente la mano y contestó: Mi querido amigo, su encantadora hijita ha prestado servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor. Mi familia y yo le estamos reconocidísimos por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo, a fe mía, que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de 15 días para infernarme la vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo, sino después estar especificadas como tales en un testamento en forma legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando la señorita Virginia sea mayor, sospecho que le encantará tener cosas tan lindas que llevar. Además, señor Otis, olvida usted que adquirió usted el inmueble y el fantasma bajo inventario, de modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Simón por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto desde el punto de vista legal, y su compra la hace usted el dueño de lo que le pertenecía a él. El señor Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión, pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma. Cuando en la primavera de 1890 la duquesita de Cheshire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina, con motivo de su casamiento, sus joyas fueron motivo general de admiración y Virginia fue agraciada con la diadema que se otorga como recompensa a todas las norteamericanas juiciosas y se casó con su novio en cuanto éste tuvo edad para ello. Eran ambos tan agradables y se amaban de tal modo que a todo el mundo le encantó este matrimonio, menos a la vieja marquesa de Dumbleton, que venía haciendo todo lo posible por atrapar al duquesito y casarlo con una de sus 7 hijas. Para conseguirlo, dio al menos 3 grandes comidas costosísimas, cosa rara. El señor Otis sentía una gran simpatía personal por el duquesito, pero teóricamente era enemigo de los títulos y, según sus propias palabras, era de temer que, entre las influencias debilitantes de una aristocracia ávida de placer, fueran olvidados por Virginia los verdaderos principios de la sencillez republicana. Pero nadie hizo caso de sus observaciones, y cuando avanzó por la nave lateral de la iglesia de San Jorge en Hanover Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra. Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase, y al día siguiente de su llegada por la tarde fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al Pinar. Al principio le preocupó mucho lo relativo a la inscripción que debía grabarse sobre la losa fúnebre de Simón, pero concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentilhombre y los versos escritos en la ventana de la biblioteca. La duquesa llevaba unas rosas magníficas que desparramó sobre la tumba. Después de permanecer allí un rato, pasaron por ruinas del claustro de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída mientras su marido, recostado a sus pies y fumando un cigarrillo, contemplaba sus lindos ojos. De pronto tiró el cigarrillo y tomándole una mano le dijo: Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido.
Y no los tengo, querido Cecil, respondió ella. Sí los tienes, respondió, sonriendo. No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma. Ni se lo he dicho a nadie, replicó gravemente Virginia. Ya lo sé, pero bien me lo podrías decir a mí. Cecil, te ruego que no me lo preguntes. No puedo realmente decírtelo. Pobre Simón, le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil. Le debo mucho realmente. Me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte. El duque se levantó para besar amorosamente a su mujer. Puedes guardar tu secreto mientras yo posea tu corazón, dijo a media voz. Siempre fue tuyo. Y se lo darás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se ruborizó.